Imagina que tu propio padre te robó el gran poder con el que habías nacido, y durante muchos años diste tu máximo esfuerzo para que él te reconozca, pero al final tus propios hermanos te terminan matando. Pero este no es el fin, ya que vuelves en el tiempo a cuando eras un bebé y descubres que tu gran poder aún sigue intacto. Es por eso que te vas a dedicar a controlarlo, para esta vez quitarle la cabeza al comandante más poderoso de todo el reino. Así comienza El rebelde de la familia noble tiránica, resumido. En la cima de una montaña de cadáveres hay un hombre que está parado, pero en ese instante alguien se le empezó a acercar. Con un tono autoritario, este le pregunta qué hace aquí. Al que le habla es a nuestro prota. Este se llama Aster Helheim y está gravemente herido, pero a pesar de su estado, se acerca con una gran intención asesina y le dice que está aquí para matarlo, ya que descubrió que desde un principio él siempre tuvo la intención de usar a su unidad como un simple cebo. La persona que está parado frente a él es su padre, y es el líder de la casa Helheim, la casa ducal más grande de todo el continente, quienes juraron proteger a la familia real como su espada, y el líder de esta gran casa es Lord Roderick, pero también es el único poseedor de las 7 alas, ya que el sello de las alas es la prueba de poder mágico de una sola persona, y mientras más alas tenga, mayor será el poder que se posea. Y su padre es el único en toda la historia en haber conseguido 7 alas, y mirándolo con gran desprecio, le dice que debería estar agradecido por haber cumplido al menos un rol, ya que él es un estúpido sin alas. Y es que hace muchos años, su padre le encontró en medio de la nieve, y estaba destinado a morir solo en ese lugar, pero por puro capricho decidió salvarle la vida, y para poder pagar su deuda, Aster hizo todo lo que le pidió, pero por más que lo intentaba no podía, ya que al haber nacido sin alas, era usado como un simple juguete por sus propios hermanos, pero aún así nunca se rindió, y durante todos los días siguió entrenando, creyendo que algún día su gran devoción sería recompensada. Recuerda que horas antes, su propio padre le dijo que le dio una misión bastante importante, pero cuando se dio cuenta habían caído en una emboscada, y ahí recién entendió que solamente era alguien descartable para su propio padre, y con la voz llena de rabia, le dice que solamente confió en él, y le pregunta si esta es su forma de pagarle su esfuerzo. Pero su padre, ya molesto por esto, le dice que en realidad nunca tuvo expectativas en él, y ahora que su papel ha terminado, es hora de que se vaya. Esto lo dejó sin palabras por un instante, pero luego se abalanzó hacia él a una gran velocidad, y en ese instante conectó un tajo, pero para su sorpresa, solamente le hizo una pequeña herida. Pero antes de hacer algo más, aparecieron 2 sujetos, y tras encadenarlos hicieron un ataque en conjunto, y le terminaron cortando el brazo y la pierna, y tras un gran intenso grito de dolor, cayó tirado en el suelo. Las personas que acaban de llegar son sus hermanos, quien con un tono burlón le dicen que está abusando demasiado de su suerte, y mirándolo con gran desprecio, el otro le dice que arrastrarse por el suelo es lo que le queda mejor. Aster, apretando los puños con rabia, le pregunta a su padre por qué lo recogió esa noche, si al final tenía planeado desecharlo. Y tras agacharse frente a él, su padre le dice que no se crea tan importante. Nunca tuvo ninguna utilidad para él, y lo único que le interesaba era el poder de 7 alas con el que había nacido. Esto dejó muy confundido a nuestro prota, pero antes de hacer una pregunta, su padre lo suelta y le dice que su madre fue útil hasta el final, ya que ella dio luz al ser que le otorgó su gran poder. Y de esta manera se empezó a ir. Nuestro prota, extendiendo su mano, le pregunta qué es lo que quiere decir, pero antes de hacer algo más, sus hermanos le dieron el golpe final, y de esta manera lo dejaron tirado en medio de la nieve. Y tras un par de horas, su cuerpo ya no pudo soportarlo, y en ese instante terminó muriendo. O eso fue lo que pensó, ya que una vez más empezó a sentir el frío del viento, pero también estaba un poco cálido. Así abrió los ojos y se dio cuenta de que está con vida, pero hay algo bastante extraño, ya que siente su cuerpo muy diferente. Por eso extendió su mano para darse cuenta de que es muy pequeña. Esto solamente le creó muchas más preguntas, y se empezó a preguntar por qué está en el cuerpo de un niño, pero luego se dio cuenta de algo más, y al mirar a su costado se dio cuenta de que hay una mujer. Probablemente esta debe ser su madre, aunque en ese instante empezó a escuchar una voz en su cabeza, ya que resulta que por alrededor hay un grupo de caballeros que está buscando un bebé y dicen que por orden del Lord Roderick tienen que encontrarlo a toda costa. Nuestra prota obviamente jamás va a olvidar ese nombre y se da cuenta de que su propio padre lo está buscando, pero ahí también comprendió que volvió al pasado. Y seguramente esta es la noche en la que ellos lo iban a encontrar y lo iban a llevar a la casa Helheim.
algo que obviamente no lo va a permitir, y con toda su fuerza se empezó a arrastrar, sin darse cuenta de que su cuerpo empezó a expulsar una gran cantidad de maná, pero sus ganas de nunca más tener que pasar por ese infierno superaban su propia conciencia, y siguió arrastrándose durante horas y horas, ya que en esa vida va a vivir a su manera, pero al final terminó cayendo inconsciente. Aunque de pronto aparecieron dos personas, y uno de ellos es Hyfred, quien de inmediato agarró a nuestro prota y se pregunta qué hace un bebé en ese lugar. Pero otra cosa llamó su atención, y es el gran camino que dejó nuestro prota, y ahí este se empezó a preguntar quién demonios es este niño. Luego, todo se volvió completamente oscuro. Pero en eso, un pequeño niño se empezó a acercar, y nuestro prota pensó que era un ángel, pero este le terminó agarrando su nariz. Ahí se dio cuenta de que hay varios niños que las están mirando, y en vez de tratarlo con amabilidad, empezaron a agarrarlo desde todas partes. Es por eso que no dudó en escapar, mientras se pregunta qué está pasando, pero para su sorpresa, ellas también empezaron a seguirlo. Es por eso que una vez más su cuerpo se empezó a reforzar con maná, y una vez más, sin darse cuenta, terminó dando un gran salto que lo llevó hasta el aire, y mientras cae, nuestro prota se pregunta si esto es magia, pero al darse cuenta de que se está por estrellar, dice que no pensó que su vida iba a terminar tan rápido una vez más, pero para su sorpresa, el mismo hombre que lo recogió de la nieve lo acaba de salvar, y este le dice que es un niño realmente misterioso, y tras mirarlo detenidamente, nuestro prota se da cuenta de que esta persona es el vizconde Hyfred, y se pregunta si esta es la casa Helheim, ya que Hyfred Helheim es el líder de la familia vizcondal, una rama de la familia Helheim, y junto a su hermano Lord Roderick fue una de las dos alas que se encargaron de la protección de la familia real. Pero esto está mal, ya que el Hyfred que él conocía murió hace bastantes años y con él cayó toda su casa, y mientras extiende su mano para ver si esto es real, dice que esto solamente confirma que de verdad ha vuelto al pasado, aunque no todo son buenas noticias, ya que intentó escapar de la familia de la casa del duque, pero al final terminó siendo recogido por su hermano menor. Luego la esposa de este lo empezó a agarrar y le dice al otro que aún no puede creer que este niño tenga tanta magia que lo mandó a volar por los cielos. Y después de lanzarle una mirada cálida, le dice a nuestro prota que de ahora en adelante todo va a estar bien. Y esta fue la primera vez que Acer sintió lo que es el amor paternal. Pero en eso apareció el otro, quien dice que este pequeño posee un poder enorme, y tras levantarle su polera, se da cuenta de que en su espalda están las 7 alas. Nuestro prota quedó totalmente confundido y se pregunta por qué esto está en su cuerpo. Pero de inmediato algo se le vino a la mente, y es que momentos antes de morir, su propio padre le dijo que lo único que necesitaba de él era el poder de 7 alas que poseía, y ahí se dio cuenta de que ese bastardo solamente le quitó su propio poder y durante muchos años lo trató como si fuera basura. Pero para su sorpresa, la mujer pregunta qué van a hacer con este niño. La expresión del otro lo hizo ponerse en alerta, ya que aunque sea una persona diferente, sigue siendo alguien de la familia Helheim y puede que le quite su poder solamente para vengarse de su hermano. Pero se llevó una sorpresa cuando este dijo que van a tener que adoptarlo. Este niño todavía es alguien muy pequeño que ni siquiera puede volar por sí mismo, y hasta que pueda hacerlo por su cuenta, van a tener que hacerse responsable de él. Pero en eso, un fuerte ruido les llamó la atención, ya que las hijas de esta familia estaban escuchando todo esto, y abrieron las puertas mientras trataban de escuchar. Su padre le pregunta si estaban preocupados por este pequeño, y la mayor de ellas dice que sí. En eso, otra se acerca hacia ellos, y dice que le acaban de encontrar el nombre perfecto, y este es Acer, el mismo nombre que tenía nuestro prota en su vida pasada. Y así pasaron 10 años, y el día de hoy están llegando a una gran mansión que está abarrotada de muchas personas, y del carruaje acaba de bajar nuestro prota, quien obviamente ya ha crecido bastante, pero con él también estaba su hermana Alfin, que también cambió demasiado con el pasar de los años. Y mientras la observa irse, dice que han venido a la danza de la espada, una reunión social de las familias nobles más grandes de todo el imperio, y celebran esto una vez al año, para que cada casa presuma su fuerza y también muestren a los candidatos que van a ser los herederos de sus próximas familias. Pero cuando los vieron llegar, el ambiente no era para nada amigable, ya que todos empezaron a hablar que ellos son la mancha del nombre de la familia Helheim, y no pueden creer que sigan viniendo a estas reuniones, ya que a pesar de no tener ningún heredero, sus propias hijas no
no tiene ninguna destreza en batalla, y es por eso que tuvieron que adoptar un bastardo. Pero al escuchar esto, su hermana Alfin le dice a nuestro prota que no les haga caso, y mientras aprieta los puños, dice que en este lugar aplastan a cualquier que muestre debilidad. E incluso su padre dice que lo trajo a esta reunión para que vea qué tan bajo está la posición de su familia, y mientras se voltea a mirarlo, le pregunta si está decepcionado, pero nuestro prota responde con una sonrisa arrogante, y dice que este ambiente solamente se vuelve más acogedor, provocando una gran sonrisa de su padre. Y es que esta no es la primera vez que nuestro prota viene a este lugar, ya que en su vida pasada también lo hizo, y aunque no tuvo una buena demostración, en esta vida va a ser diferente, ya que nadie le quitó su poder de las 7 alas. Y mientras observa una de las habitaciones del gran castillo, se da cuenta de que sus antiguos hermanos lo están observando, pero en vez de sentir un profundo odio, nuestro prota dice que se va a asegurar de hacer un gran debut para que nunca más vuelvan a menospreciarlo. Luego de ingresar al lugar, en la arena de batalla, hay 2 niños que se están enfrentando, pero la diferencia entre ambos es tan abismal que uno, después de activar su poder de las 2 alas, logró derrotarlo de un solo golpe. Y al ver esto, Alfin dice que este lugar es tan abrumador como siempre, y ahora entiende por qué sus 2 hermanas no querían venir. Pero mientras nuestro prota observa esto, recordó lo que le pasó en su vida pasada, y al notar su expresión, su hermana le pregunta si se encuentra bien, pero luego le dice que es natural estar nervioso, ya que es la primera vez que viene al festival de la danza de la espada, aunque luego nuestro prota le dice que no se siente nervioso, simplemente está un poco nostálgico, pero para ser sincero, dice que en realidad siente que es bastante desagradable estar aquí. Esto dejó confundida a su hermana, pero en eso su padre interviene diciendo que va a ir a una reunión y le pide a Aster que cuide a su hermana. Ella hace un pequeño puchero diciendo que es un año mayor que él y que ella debería ser la que le cuide, pero nuestro prota le dice que es porque ella es bastante torpe, pero en eso su padre se le acerca y le dice que hay muchas personas de su edad en este lugar y lo mejor es que se toma un tiempo para poder socializar con alguno de ellos, pero con un poco de cautela le dice que se asegure de que nadie descubra lo de las 7 alas. Y mientras lo observa dice, nuestro prota dice que es más fácil decirlo que hacerlo, pero tras mirar a su costado se da cuenta de que está rodeado de personas que lo miran con gran hostilidad, y al ver esto dice que va a ser un poco difícil socializar, pero luego algo llamó su atención y de inmediato se separó de su hermana, quien le pregunta a dónde se va, pero sin detener su paso, nuestro prota dice que hacer algunos amigos, y es que sentado en un gran sofá están los que alguna vez fueron su hermano, y al verlo acercarse, le preguntan qué es lo que quiere. Nuestro prota se presenta y le dice que él se llama Aster, y que en realidad es uno de sus primos, y cuando los vio aquí, dice que vino para poder saludarlos un poco. En eso uno se empezó a reír, diciendo que es el chico adoptado por su tío, y el otro con un tono de desprecio, dice que ahora entiende por qué está siendo tan descarado, y es que es alguien de la familia secundaria. Nuestro prota dice que estas 2 personas son los legítimos herederos de la familia Helgen, pero también fueron los que le quitaron la vida, aunque se siente un poco mal consigo mismo, ya que mirándolos detenidamente, no puede creer que durante muchos años haya sido intimidado por este par de idiotas. Pero en eso apareció su hermana, quien le dice que ya saludó suficiente y es hora de irse. Pero mientras se estaban yendo, el otro se le empieza a hacer la burla, preguntándole si ya está yendo a esconderse detrás de su padre, pero también que es un desperdicio que ella se vaya sola por ahí, y por orden de la familia principal, ella deberá quedarse para hacerles compañía, pero ella de inmediato le dice que se niega, ya que en realidad no hay ninguna relación de amo y sirvienta de la casa principal y la secundaria. Pero justo antes de irse, el otro empieza a hablar, diciendo que el padre de esa chica es alguien que ni siquiera pudo proteger a su propio rey, y durante muchos años cargó con la culpa, y su propio hermano le terminó cortando el brazo, y se alegra saber de que ellos ya no forman parte de la familia principal, ya que sería bastante vergonzoso compartir la misma sangre con ese tipo de perdedores. Esto hizo que Alfin se enfade y de inmediato le dice que retire sus palabras, pero este solamente respondió escupiéndole su bebida, pero luego le dice que es alguien que nació en una familia de puras mujeres inútiles y su padre ni siquiera pudo tener un simple heredero, y es por eso que tuvo que adoptar al primer bastardo que se encontró, pero también que para la próxima se asegure de venir con la vestimenta adecuada, ya que están en un salón de batalla y no puede ir como una damisela con esas cosas. Pero mientras observa todo esto, nuestro prota dice que justo antes de venir, realmente estaba bastante preocupado con lo que iba a pasar, pero ahora que lo tiene frente a ello, ni siquiera siente una pizca de enojo. En eso le quitó la botella a uno de sus acompañantes y se la tiró a su primo, que lo agarró fácilmente, pero luego con su espada hizo un corte, haciendo que todo el contenido se derrame sobre él, y luego de probar el jugo de su espada, dice que simplemente es jugo de uva, algo que le queda perfecto para un estúpido mocoso noble como él.
Mientras tanto, su padre está perdido en sus pensamientos en medio de la reunión, y es que hace 3 años, mientras él estaba entrenando con su hermana, sin querer liberó el poder de las 7 alas, y a pesar de que él es un guerrero completamente experimentado, se sintió completamente abrumado al ver tal cantidad de poder. Pero de pronto se abrieron las puertas, y uno de los sirvientes dice que hay un problema. Otro de los nobles dice que esta es una reunión importante y no debería interferir, pero el sirviente dice que es urgente, ya que hay 2 hijos de la familia Helheim que están por tener un duelo. Y de inmediato su padre salió de la reunión, donde de pronto se encontró con Alfin, que estaba de ida a ese encuentro, y hasta le explicó todo lo que pasó. Y cuando miraron hacia el campo de batalla, ven a los 2 primos que están parados frente a frente. Uno de los nobles dice que esto no se ve muy a menudo, pero para la mala suerte del otro, el resultado ya se ha definido incluso antes de iniciar el duelo. Y es que su primo levantó sus manos, y en ella hay 4 alas dibujadas. Y al ver esto, todo el mundo pensó que Aster está completamente perdido, y con un tono arrogante, le dice a nuestro prota que muestre sus propios emblemas, o es que acaso le da vergüenza mostrar que es alguien muy inferior hacia él. Nuestro prota le dice que está en lo correcto, ya que presumir un simple patrón con tanto orgullo es algo tan ridículo que jamás podría hacer. Obviamente el otro se molestó al escuchar estas palabras, pero nuestro prota no termina, y mientras se pone en posición de batalla, dice que si gana, va a obligarlo a que se disculpe con su hermana. El otro acepta, pero mientras se lanza el ataque, dice que si él lo vence, se va a convertir en su perro, y lo va a hacer trabajar hasta el agotamiento por el resto de su vida. Y de esta manera empezó a atacarlo con sus espadas dobles, y tras defenderse del golpe, nuestro prota vio que su mano empezó a temblar. El otro también lo notó, y con un tono arrogante le dice que este es el verdadero poder de alguien con 4 alas, y una vez más se lanzó al ataque. Pero mientras observan esto, otro de los nobles dice que la esgrima de Talis sigue siendo muy inmadura, pero esta está siendo compensada con su gran poder abrumador, ya que si hay que compararlo con algo, el poder de alguien con una sola ala podría ser similar al de una vela, pero alguien de 4 alas sería como el de una gran llamarada, y esa diferencia se está notando, ya que con su gran poder empezó a acorralar a nuestro prota, y en el proceso le dice que dónde está ese espíritu que tenía antes, o es que acaso es de alguien de palabras vacías. Y tras dar un gran salto en el aire, se preparó para el ataque final. Y al ver esto, todos dijeron que el combate ya está decidido, pero para su sorpresa, nuestro prota bloqueó el ataque, y con un tono serio le dice que habla demasiado, para luego dar un golpe haciendo que el otro salga disparado hacia atrás, y en ese instante empezó a liberar todo su poder, y sin faltar el tiempo empezó a atacarlo. Dice que en los últimos 10 años ha estado aprendiendo constantemente con su padre, y todo esto para tener la oportunidad perfecta para poder vengarse, algo que no va a desaprovechar en esta ocasión, y tras dar un gran golpe, obligó al otro a caer de rodillas, algo que dejó totalmente atónitos a todos, ya que no pueden creer que Talis esté siendo acorralado. Incluso este dice que no puede creer que esté siendo sometido por este bastardo, pero nuestro prota solamente está comenzando, ya que en ese instante aumentó la cantidad de maná, haciendo que este se empieza a desbordar por todo el lugar, y esto dejó completamente abrumados a todos, y empezaron a decir que no pueden creer que aún existan este tipo de monstruos. Pero no todos están asombrados, ya que su propio padre dice que esto es malo, y es que mientras más aumenta el poder, más pierde la cordura Aster, y en eso tiene razón, ya que este empezó a recordar sus últimos momentos, y ese odio solamente sirvió como leña para empezar a alimentar más este poder que se empezó a desbordar por toda la zona, y en ese instante unos rayos negros empezaron a salir de él, pero para su sorpresa este se detuvo de inmediato, y Talis manchó su propia ropa al verse completamente superado por este extraño poder. Nuestro prota no perdió el tiempo y le dijo las mismas palabras que a su hermana, que para la próxima se asegure de venir con la ropa adecuada. Y tras esto empezó a mirar a su hermana, que lo mira con una gran sonrisa, pero de pronto sintió una gran presión abrumadora, y tras voltarse a mirar, ve que este proviene del que en su vida pasada fue conocido como su padre, y al verlo, dice que ahora están verdaderos problemas. Pero la llegada del jefe de la familia no paró las palabras de los otros nobles, ya que empezaron a decir que el hijo de alguien de una casa menor ha noqueado a uno de los herederos de la familia principal, y esto ha manchado el honor de la casa Helheim, así que saben que nada bueno le espera a Aster. Y cuando Roderick estuvo frente a él, empezó a mirarlo con una gran intención asesina, pero a pesar de esto, nuestro prota ni siquiera dio un paso hacia atrás. Sin embargo, su primo se empezó a arrastrar hacia su padre, y empezó a decirle que ese bastardo es el que se atrevió a desafiar a la familia principal,
y a pesar de ser un simple dotado se atrevió a esto. Es por eso que tiene que utilizar su propio poder para poder castigarlo, pero de inmediato su padre lo interrumpió cuando le terminó apuñalando la mano. Esto dejó completamente impactados a todos, pero Roderick dice que no solamente acaba de perder un duelo, sino que acaba de arrastrar el nombre de su familia por los suelos, y es hora de que pague por esto. Y de inmediato se preparó para hacer un corte, pero luego se detuvo, ya que nuestro prota se puso delante de él para poder detenerlo, y con una gran intención asesina, le pregunta qué es lo que está haciendo, pero nuestro prota dice que no se confunda, simplemente su primo todavía no se ha disculpado con su hermana, así que cualquier cosa que piense hacerle, deberá esperar a que él se disculpe con Alfin. Esto no le gustó para nada a Roderick, quien dice que ya había escuchado de él, el mocoso bastardo que fue acogido por su hermano, pero tal parece que está totalmente confundido. Puede que su apellido sea Helheim, pero eso no los convierte en parientes. Pero su prota dice que él es el hijo del vizconde, y aunque no estén unidos por sangre, él aprendió de su padre el orgullo de un caballero y el peso de llevar una casa en sus hombros. Esto sorprendió a Roderick, pero empezando a liberar más poder, dicen que entonces entiende perfectamente que ha manchado el honor de la familia principal, pero no solamente eso, ya que él es la orgullosa espada del rey y también es el comandante de más de 12,000 soldados. Y este asunto ya no es una simple pelea infantil. Su padre entregó un brazo como precio por sus errores y le pregunta qué es lo que está dispuesto a sacrificar, pero nuestro prota ni siquiera se inmutó y le dice que esto no fue una simple pelea entre primos, sino que fue un duelo legítimo, y siguiendo las normas de un caballero, respondió a los insultos hacia su casa con su propia espada, y como él mismo había dicho, aquellos que no pueden vengarse no tienen derecho a empuñar una espada. Por eso le dice que no tiene la intención de perder ni siquiera un solo dedo. Y estas palabras le impresionaron a los otros nobles, incluidos el propio Roderick, que mientras se da la vuelta, le dice que desenvaine su espada, pero cuando estaba por hacerlo, Roderick se adelantó y conectó un golpe directo que mandó a volar a nuestro prota. Alfred no perdió el tiempo y de inmediato se lanzó a atacar a su hermano, pero tras ver que bloqueó su golpe, se lanzó directo a buscar a Aster, pero se llevó una gran sorpresa, ya que a pesar de que bloqueó el golpe y quedó en un estado completamente lamentable, este aún sigue de pie y está completamente consciente, y al ver esto, Roderick simplemente se dio la vuelta y se empezó a alejar del campo de batalla, y tras ver que ya están fuera de peligro, nuestro prota empezó a caer, pero antes de hacerlo su padre lo agarró, y a pesar de estar en un estado tan lamentable, Aster le dice a su padre, y cumplió la promesa que le había dicho. Su padre le dijo que estuvo magnífico, pero es hora de ir a descansar. Pero esto solamente es el inicio de grandes cosas, ya que cuando Roderick subió a la segunda planta, los otros nobles empezaron a decir que recorrió un movimiento bastante infantil, pero si hubiera dejado que ese chico haga lo que quiera, la reputación de la familia principal estaría hecha pedazos, así que en todo caso hizo lo correcto, pero pararse frente al gran Rutger Roderick y mantenerse firme y sobrevivir, sin duda se convierte en una gran hazaña, y ese tipo ha hecho el mayor debut que ha visto en toda su vida. Pero Roderick respondió diciendo que esta es una era de agitación y sobre ellos va a caer una gran tormenta que va a dividir el mundo en dos partes. Y así pasaron un par de días, y en el área de entrenamiento de la casa Helheim, Aster está arrasando con cada uno de los reclutas, pero después de ser derrotado, uno le dice que es bastante impresionante. Y no es el único, ya que muchos empezaron a decir que tener esa habilidad con solamente 10 años es alguien de temer. Otro menciona que después de que regresaron de la danza de la espada, el pequeño amo ha estado entrenando sin descanso. Y los rumores no hacían más que comenzar, ya que también se enteraron que aplastó al tercer hijo de Lord Roderick. Y dicen que eso es algo bueno, ya que la familia principal por muchos años los ha hecho pasar por muy malas cosas. Incluso nuestro prota dice que su actuación en ese lugar fue algo que ya tenía planeado, y es que es la única manera de silenciar las voces que se burlaban de la casa de su padre, pero su verdadero objetivo sigue siendo el jefe de la familia. Aunque no todo salió tan bien como lo tenía planeado, ya que quería utilizar ese lugar para probar hasta cuál es su límite. Pero después de haber repelido el ataque de Roderick, le quedó más que claro que su poder todavía no es suficiente. Las marcas de las alas solamente es un indicador del rango de poder mágico que se puede alcanzar, pero a pesar de tener las 7, él ni siquiera puede extraer la cuarta parte de todo ese poder, así que no sabe si es una bendición o una maldición haber nacido con tan vasto poder y ni siquiera poder controlarlo. Y después de derrotar a su contrincante, dice que espera tener la oportunidad
de llevar al límite su poder para de esa manera poder controlarlo. Pero al mirar a su alrededor, se acaba de dar cuenta que derrotó a todos los reclutas y ahora no tiene otro oponente. Pero en eso apareció su hermana Alfin, quien le dice que debería controlarse un poco, pero también que su padre los está llamando. Sin dudarlo, nuestro prota decidió ir a donde su padre, pero también se dio cuenta de algo raro, y es que su hermana está utilizando un atuendo muy diferente, y por eso le pregunta a qué se debe esto. Ella dice que se dio cuenta de que no siempre puede hacer las cosas a su manera, y también necesita un poco de equilibrio, y mientras lo apunta con su espada, dice que cuando regrese, espera que puedan entrenar juntos, y nuestro prota simplemente respondió con una gran sonrisa. Luego de un par de minutos, llegó a la oficina de su padre, quien con un tono un poco serio, le dice que tome asiento, y al hacerlo, le empieza a decir que ya pasaron 10 años desde que le dieron la bienvenida a la familia, y desde entonces había tomado su decisión, pero nunca esperó tener que decírsela tan rápido, y mientras le extiende algo, le dice que este anillo es prueba de que él será el próximo líder de la familia. Esto dejó sin palabras a nuestro prota, pero su padre aún no termina, y dice que como debe saber muy bien, la posición de su casa es un poco precaria, pero le guste o no, son una rama de la casa principal, y hay muchas personas de las que tienen que hacerse cargo en el territorio, y no pueden dejar vacío para siempre el puesto del próximo jefe. En eso, nuestro prota le pregunta si sus hermanos mayores están de acuerdo, y su padre dice que tenía planeado decirles cuando él vaya a la academia de caballeros, pero viendo su expresión, dice que sabía que ser nombrado el próximo jefe no le iba a causar ninguna emoción. Es por eso que tiene otro regalo para él. Y así sobre la mesa tenía una pequeña caja, y después de destaparla, su prota quedó totalmente atónito, ya que lo que está guardado ahí es la espada mágica Gar, la espada que es también conocida como la devoradora de magia, y es la única que puede controlar el vasto poder de las 7 alas. Luego de eso, ambos salieron del castillo, y nuestro prota le pregunta a su padre si lo que quería era mostrarle el poder de la espada, ¿por qué no mejor van al salón de entrenamientos? Pero él le dice que es por precaución de todos, ya que al no controlar su poder, tiende a romper las cosas bastante seguidos. Pero también le explica que la espada mágica Gan es algo que solamente se le da al hijo mayor de la familia Helheim, y es por eso que la hizo traer desde la casa principal, y después de desenvainarla, nuestro prota queda totalmente impactado, ya que ve que esta espada no tiene nada de filo, aunque para ser exacto, simplemente parece una espada rota. Su padre le dice que seguramente debe estar muy confundido, pero por eso le va a hacer una pequeña muestra, y después de imbuir solamente un poco de maná, la espada empezó a transformarse, obteniendo así un filo hecho de maná, pero eso no es todo, ya que su padre le dice que esta es una espada de hoja potencial, y solamente se completa con el poder mágico del portador, y después de solamente impregnarle un poco más de maná, esta terminó destruyendo una gran zona del lugar, y a pesar de tener un gran poder de ataque, su padre le dice que esto es lo más peligroso, ya que esta espada solamente drena el poder mágico del portador, y si este no aprende a controlarla, morirá en menos de un minuto. Y mientras se le extiende, le pregunta si le gustaría intentarlo. Nuestro prota lo agarró sin dudarlo, pero también está un poco nervioso, ya que ni bien la empuñó, esta empezó a drenar todo el maná que tenía. Y en ese instante se empezó a descontrolar, y el poder fue tan vasto que se pudo ver desde la casa principal, donde muchos se preguntan qué demonios es esto, pero la señorita Alfin les dice a todos que son unos idiotas, ya que solamente Aster sería capaz de hacer algo tan impresionante. Y hablando de nuestro prota, él está totalmente maravillado, pero no es el único, ya que su padre mira completamente atónito hacia el cielo y dice que este es su verdadero poder. En toda la historia de la familia, nunca ha existido una sola persona que posea el poder de las 7 alas, y después de revisar el linaje de cada casa noble que hay en el reino, se da cuenta de que Aster es alguien único. Por eso le dice que una vez que domine ese poder, probablemente se convierta en un caballero que lo supere por mucho a él, pero no solo eso, ya que puede llegar a ser tan grande que incluso va a llegar a superar a su propio hermano. Sin embargo, un poder demasiado grande siempre siembra las semillas del conflicto, ya que si alguien llega a saber que él tiene las 7 alas, todos van a empezar a envidiarlos y sembrarían el resentimiento. Algunos conspirarían para poder explotarlo, pero otros simplemente intentarían eliminarlo. Así que para asegurarse de no volverse víctima de alguno de ellos, tiene que volverse lo más fuerte que pueda. Y después de agarrar la mano de su padre, nuestro prota le da las gracias y le dice que definitivamente va a dominar el poder de las 7 alas.
Y así pasaron 3 días. De la casa llegaron sus 2 hermanas mayores. Estas son Malfa y Kudo, y esta última se acerca para poder abrazar a sus hermanas, pero ellos pasaron directa hacia su hermana mayor. Kudo, obviamente enojada, les pregunta por qué no quieren abrazar a su hermana, pero ellas le dicen que es un poco brusca, ya que siempre les termina arruinando su peinado. Esto la molestó un poco, pero luego ve que alguien todavía está disponible y de inmediato fue a abrazar a Alfin, mientras le pregunta si se ha estado portando bien. Pero en eso, Malfa pregunta dónde se encuentra Aster, y su padre dice que si lo están buscando, él se encuentra entrenando en las afueras del castillo. Y es que durante 3 días seguidos, nuestro prota ha estado entrenando sin descanso, pero esto solamente lo llevó a que pueda manifestar una hoja hecha de maná, pero no pudo hacer nada más, y dice que el poder que demostró su padre es algo que todavía está muy lejos de su alcance. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, su hermana Kudo llegó al lugar, y al ver tal escena, dice que realmente se ha superado esta vez. Nuestro prota le pregunta cuándo acaban de regresar, pero ella dice que recién lo hicieron hace un par de minutos, y no puede creer que su hermano más pequeño no haya ido a darle la bienvenida, o es que acaso ya no siente ningún aprecio por ellas. Pero también le dice que escuchó su gran hazaña en la danza de la espada, ya que todos los cadetes no dejaban de hablar de él en la academia. Y también dice que puede intuir que su padre debe estar muy orgulloso de él. Nuestro prota trata de desviar el tema y dice que puede decir lo mismo de ella, ya que escuchó que a pesar de ser un aprendiz, ya ha participado en muchas misiones de rescate, pero también que fue la única en recibir la medalla de honor ese año. Ella dice que son logros que obviamente tenía que conseguir, ya que es la única manera de que sea considerada como el nuevo jefe de la familia, pero con un tono un poco molesto. Dice que su propio padre ya le dijo que rechazó ser el sucesor de la familia y le pregunta si lo hizo por ella. Sin saber cómo escapar de esto, nuestra prota simplemente dice que pensó que todavía no era digno para ser sucesor de la familia, pero ella dice que tanto él como su padre están siendo un poco crueles, ya que desde hace mucho tiempo sabe muy bien que ella aspira a ser el nuevo jefe de la familia. Y después de golpear un tronco, este salió disparado hacia nuestro prota, quien tras esquivarlo le pregunta a su hermana qué es lo que está haciendo, pero ella con un tono serio dice que va a darle una pequeña lección y que tenga por seguro que va a ir con todas sus fuerzas. Nuestro prota trata de detenerla y le dice que el poder de su espada todavía está incompleta, pero ella le dice que en esas batallas no debería poner excusas, y mientras se pone en posición de batalla, dice que el código de los caballeros es estar siempre preparado para un combate, y si sigue conteniéndose, ella lo va a aplastar, y en ese instante salió disparado hacia él. Y nuestro prota, al ver que ella no está bromeando, dice que va a tener que atacarla, pero es algo peligroso, ya que su poder todavía no está completo, pero si no se defiende, su hermana va a matarlo en cualquier instante. Así esta batalla no hizo más que intensificarse, ya que por donde quiera que pasaban, terminaban destruyendo todo a su paso. Pero a pesar de que pudo detener cada uno de sus ataques, Kudo le dice a Aster que su espada sigue siendo tan afilada como antes, ya que a pesar de la gran diferencia entre ambos, pudo seguirle el ritmo. Pero también le pregunta qué pasa con su estúpida espada, ya que después de defenderse de un ataque, el filo de maná simplemente se termina rompiendo, y nuestro prota tiene que estar reparándolo constantemente. Y después de conectar un golpe, su hermana le dice que su control sobre la magia es completamente ineficiente, y tras estabilizar la caída, nuestro prota le dice a su hermana que sigue siendo tan impresionante como siempre, y es que desde que eran niños, ella siempre lo estaba retando a una pelea, ya sea porque es el único hombre que hay en la casa y él tendría el derecho al ser el nuevo sucesor, o es porque nació con las 7 alas y ella siempre quería tener la oportunidad de poder superarlo. Pero en pocas palabras, ella simplemente era su enemiga natural, ya que constantemente estaban luchando. Pero tras mirarla por un momento, ella desapareció en un instante, para luego aparecer delante de él y conectar un poderoso golpe. Nuestro prota logró esquivarlo, pero a pesar de esto, ella le dice que no es apto para ser el próximo líder de la casa, ya que aún le falta demasiado. Y los destellos de esta batalla se podían ver desde lejos, ya que una de sus hermanas se estaba observando por la ventana, y tras observar el gran flujo de magia, le dice a su padre si es buena idea dejar solamente a ellos dos, ya que aunque es una pelea entre hermanos, podría terminar habiendo una víctima. Su padre le dice que no tiene que preocuparse, ya que al fin y al cabo son buenos rivales. Pero tras escuchar esto, Malfa se le acerca y le pregunta si la razón por la que lo llamó de la academia es porque van a hablar de la sucesión de la familia, pero su padre le dice que no, y sacando una
una pequeña carta. Dice que esta es una citación de la casa principal Helgen y parece que algunos de los ancianos quieren conocer el rostro de su nieto. Malfa dice que esto es un gran acontecimiento y su padre también dice lo mismo. Pero esto no son buenas noticias, ya que en el peor de los casos podrían perder a Aster de la familia. Y hablando de ellos, nuestro prota sigue intentando defenderse de cada uno de los ataques de su hermana, pero también le dice que no debería guardarle ningún tipo de rencor, ya que rechazó ser el próximo líder de la familia para tener una pelea en buenas condiciones con ella. Pero ella responde diciendo que esto le resulta bastante desagradable, y en ese instante conectó un poderoso golpe, que nuestro prota, a pesar de estar influyendo mucho maná, dice que se siente como si un gran troll lo estuviera golpeando. Pero en ese instante el filo se terminó rompiendo, y tras acercarse por un costado, nuestro prota le dice que ya es suficiente de esto, pero ella responde que todavía no. Y en ese instante conectó un poderoso golpe en el suelo, haciendo que nuestro prota salga repelido por la gran onda de choque. Luego, con un tono un poco arrogante, su hermana dice que alguien que solamente puede blandir la espada es de categoría 3. Si ya es capaz de manejar la magia, es de segunda categoría, pero si es capaz de manejar los dos al mismo tiempo, se podría convertir en un caballero de primera categoría. El ver que él tiene el potencial para eso, pero aún no logra dominarlo, es un poco decepcionante. Dice que la diferencia de la cantidad de alas puede ser demasiado abismal, y siguiendo esa lógica, dice que ella, que solamente cuenta con 5 alas, debería ser muy inferior a él, que ya posee las 7 alas, pero aún así él es el que está perdiendo. En una batalla de fuerzas, él debería ganar de manera abrumadora, pero simplemente está conteniendo todo ese vasto poder, y simplemente se limita a combatir con la esgrima. Y con un tono burlón, le pregunta si realmente tiene miedo de su propio poder, y esto abrió los ojos de nuestro prota, ya que se acaba de dar cuenta de que de manera inconsciente ha estado limitando su propio poder, ya es que hace un par de años, mientras estaba entrenando con su hermana Kudo, liberó todo ese poder y la terminó desmayando, y sin saberlo empezó a limitar ese vasto poder, y ahí es donde encontró la respuesta de por qué su espada se volvía tan inestable, y eso era porque estaba suprimiendo su gran vasta cantidad de magia, y mientras su hermana empieza a volver con una gran cantidad de maná a su espada, dice que él tiene lo que ella siempre quiso, pero si va a comportarse de manera arrogante, es mejor que encuentre la manera de transportarle todo ese poder a ella, y de esa manera se lanzó al ataque. Pero esta vez es un poco diferente, ya que justo antes de llegar, nuestro prota la mandó a volar, simplemente expandiendo todo el poder que tenía, y esto la dejó completamente atónita, pero con una sonrisa arrogante, nuestro prota le da las gracias, ya que gracias a sus palabras, se acaba de dar cuenta de lo que estaba haciendo mal, y en ese instante se lanzó al ataque, pero esta vez hay algo diferente, ya que no está manifestando un filo de la espada, y su hermana no sabe hacia qué lugar va a atacar, por eso optó por una posición de defensa, y en ese instante nuestro prota lanzó un corte, pero una vez más su hermana logró repelerlo, y le dice que al fin está abriendo los ojos, pero con un tono serio, nuestro prota le dice que no tiene ninguna intención de desperdiciar esta segunda vida. Y es que en esta nueva oportunidad, al fin posee su propio poder, pero también consiguió una gran espada y una familia que lo ama. Y esas son cosas que no se va a permitir perder. Y en ese instante, una vez más se lanzó al ataque, pero sin perder el tiempo, su hermana también tomó una posición de defensa, pero para su sorpresa, su espada justo antes de chocar se terminó desvaneciendo, y esto la dejó totalmente desprevenida, y creando un nuevo filo de la espada, nuestro prota lanzó el ataque final. Luego de esto pasaron un par de horas, y Kudo abrió los ojos, pero se encontró en un lugar diferente, y a su lado apareció su hermana Malfa, quien le dice que lleva un par de horas durmiendo. Kudo de inmediato se levantó y pregunta qué es lo que acaba de pasar con el duelo, y también qué pasó con Aster. A él le explica que hace un par de horas, él la trajo cargándola, y dijo que se quedó dormida en medio del combate, y lo más seguro es que es debido al cansancio del viaje, algo que obviamente es mentira, ya que sabe muy bien que acaba de perder. Pero lo que todavía le cuesta entender es que justo antes de que su espada lo impacte, Aster hizo desaparecer el filo de maná, pero lo que realmente le terminó golpeando fueron los restos de estos, y a pesar de que sabe muy bien que Aster jamás lastimaría a ninguna de sus hermanas, en ese instante sintió que realmente lo iba a matar. Dice que aunque es alguien muy molesto, sigue siendo su hermano menor. Por eso agarró una vez más su espada y levantándose pregunta dónde se encuentra Aster, ya que no lo va a dejar irse con otra victoria más. Pero en eso Malfa le dice que su padre y él se acaban de ir hace un par de minutos. Ahí le explica que llegó una carta de la familia principal y los grandes ancianos pidieron ver a Aster. Y hablando de nuestro prota, él se encuentra en las afueras del castillo y junto a su padre están en un carruaje y ambos están yendo directo a la casa principal de Helgen. Él explica que la persona
persona con la que se están yendo a reunir son los ancianos que desde hace mucho tiempo controlan la casa Helheim desde las sombras. Y es que a pesar de llevar muchos años retirados, ellos siguen conservando una gran influencia sobre la casa y son conocidos como los Fixers o también como los gobernantes en las sombras. Le explica que desde que lo adoptaron, esos ancianos no mostraron ni el más mínimo interés en él, así que no entiende por qué razón lo están llamando en este momento. Pero nuestra prota dice que la respuesta está ahí, y eso es debido a lo que ocurrió en el Festival de la Danza de la Espada. También dice que escuchó que esos ancianos priorizan más el prestigio de la familia que cualquier otra cosa, y los que manchen este prestigio son arrojados a jaulas con bestias muy poderosas. En eso su padre le pregunta de dónde demonios acaba de sacar esa información, y camuflándolo un poco, nuestra prota le dice que lo acaba de leer en algún lugar. Pero desde el momento en que salieron de su casa, él está preparado para cualquier cosa. En eso su padre le pregunta si está bien que se haya ido sin despedirse de sus hermanas, pero él dice que no importa realmente, ya que desde un principio estaba previsto que ellos salieran cuando ellas acabaran de regresar. Pero hay otra razón para no hacerlo, y es que seguramente su hermana Kudo debe estar muy molesta con él, y en este momento es mejor no tener una charla directa. Pero también empieza a agradecerles a ellos, ya que gracias a su intensa ayuda, él empezó a sacar provecho del poder de las 7 alas. Pero también le da una pequeña advertencia a su padre, y es que no importa lo que ocurra, ni siquiera se atreva a salvarlo, ya que él está más que preparado para sobrevivir por su cuenta. Pero en eso, alguien le dice que no sea tan arrogante, y esta es su hermana Kudo, que está agarrada del coraje, quien de inmediato abre la puerta y ingresa, y dice que es un poco cruel de su parte haberse ido sin ni siquiera darle una pequeña despedida. Pero también le menciona que escuchó que está yendo a la casa principal ya que los ancianos le hablaron, y dice que esto es algo inusual, ya que ellos ni siquiera mostraron el mínimo interés en ellas. Su padre trata de intervenir, pero ella dice que no tiene que decirle nada, ya que entiende muy bien por qué los mandó a llamar, y es que sabe que esta reunión puede ser muy peligrosa. Y por esa misma razón las llamó ella, ya que si algo ocurre con Aster, ellas tendrán la obligación de convertirse en los próximos dueños de la familia. Pero la razón por la que hizo que ella venga hasta aquí es que su hermana Marfa dijo que es posible que Aster nunca más regrese junto a ellos. Nuestra prota trata de tranquilizarla y le dice que esta es solamente una simple reunión, aunque siendo sincero, dice que el verdadero problema radica en si realmente va a regresar sano y salvo. Pero en eso su hermana interviene y le dice que lo detesta con toda su alma. Es un hombre, tiene el poder de las 7 alas y siempre lo han tratado como alguien muy especial, pero a pesar de todo esto, sigue siendo su hermano menor. Y no importa qué tan fuerte o desestable sea, él lo ama como parte de su familia, así que tiene que asegurarse de regresar sano y salvo, ya que ella no va a permitir que se vaya con una victoria más, y de esta manera saltó del carruaje, algo que dejó un poco confundido a nuestro prota, y le dice a su padre que esa mujer es un poco testaruda, pero él le dice que es una buena rival, y tras escuchar esto, nuestro prota esboza una pequeña sonrisa y le empieza a dar las gracias a su hermana, pero también le promete que se va a asegurar de regresar en una sola pieza. Así, tras un par de días de viaje, al fin llegaron a la casa Helheim, donde ni bien pusieron un pie, los guardias le dicen que los van a escoltar directamente hacia la habitación del anciano, pero Haiter dice que conoce muy bien el camino, así que no tiene que molestarse. Pero el guardia interviene, diciendo que tiene órdenes estrictas de escoltarlos a ambos. Ahí nuestra prota entendió que esto no es una simple llamada para conocer a su bisnieto, y tal parece que sí va a haber un tremendo castigo, pero con una sonrisa arrogante, dice que se siente un poco nostálgico, ya que hace tiempo no volvía a lo que llamó una vez su hogar. Luego de esto pasaron por las áreas de entrenamiento, donde nuestro prota estaba un poco distraído, ya que empezó a buscar a su primo Darris, pero por más que mira no lo encuentra por ningún lado. Dice que seguramente la herida en su mano es más severa de lo que había imaginado, así que va a tardar un poco en volver a los entrenamientos, pero en eso su padre interviene diciéndole que le preste atención y que se asegure de que esta vez no vaya a perder la cabeza. Y nuestro prota le dice que no se preocupe, y de esta manera ingresaron al gran salón, donde ni bien empezaron a entrar, el anciano que está justo en el centro dice que ya pasaron más de 10 años que no ve a su nieto, y de inmediato Heifre se arrodilla frente a él, y le dice que ha pasado mucho tiempo. Nuestro prota también se presenta, pero nota algo raro en él, y es que el anciano que está exudando una gran intención asesina es conocido como el sexto jefe de la familia principal, y su nombre es Zenny Helheim, pero también se dio cuenta de que a su costado
pasado están los altos mandos de las familias menores, y algunos ya los vio en la danza de la espada, pero por donde quiera que ve, no logra encontrar a Roderick, y al notar que lo está buscando, el anciano le dice a nuestro prota que no se preocupe, ya que este sujeto, aparte de ser el jefe de la familia, es el comandante de las tropas del reino, y no tiene tiempo que perder en asuntos tribales, así que ellos mismos se han reunido en este lugar para tomar cartas en el asunto. Y tras escuchar esto, nuestro prota recién entendió, y es que incluso en su vida pasada, jamás tuvo la oportunidad de conocer a este anciano, pero al notar que reunió tantos altos mandos, sin ser el jefe principal de la casa, quiere decir que tiene una gran influencia. En eso su padre interviene, preguntando cuál es el asunto tribal al que se refiere, y con una gran sonrisa, el anciano dice que es debido a lo que pasó en la danza de las espadas, ya que su pequeño cachorro hizo un gran espectáculo. Hyfrey interviene diciendo que ese asunto ya lo solucionó Roderick, e incluso él tomó toda la responsabilidad personal, pero el anciano interviene diciendo que eso solamente fue una actuación para el público, y este asunto es mucho más severo de lo que él imagina, ya que su pequeño bastardo manchó el nombre de Helheim. Desde un principio fue un error dejarlo tocar a un niño de origen desconocido, pero mientras fuera inofensivo, a ellos no les iba a interesar, pero ahora que le mostró los colmillos a la familia principal, sí o sí tienen que tomar cartas en el asunto, pero que también tenga por seguro que él también va a tener un severo castigo. En eso nuestro prota interviene, diciendo que todo esto fue por su culpa, y su padre no tiene nada que ver aquí, pero esto molestó al anciano, quien dice que se ve que aún no han educado bien a este bastardo, y levantándose, dice que ellos comandan a más de 12,000 caballeros. Pero ni siquiera todos los caballeros son un bloque unificado, y hay incontables sujetos en este mismo salón que están ambicionando el trono principal, y es por esta razón que tienen que ser un poco precavidos, ya que si alguien empieza a perjudicar a la familia principal, ellos tienen la obligación de tomar un castigo, y de esa manera le entregó una espada a Hyfrey y le pregunta si la recuerda bien, ya que esta misma espada fue con la que le cortaron el brazo por haber fallado en su misión de proteger al rey. Y al igual que en aquella ocasión, le ordena que demuestre la lealtad a la familia, decapitando a este bastardo, pero de inmediato Hyfrey se niega y dice que antes de abandonar a su propio hijo, con gusto va a entregar su propia vida. Esto dejó sin palabras a nuestro prota, pero el anciano dice que es una lástima, ya que va a tener que aplicar el castigo principal, y junto a él, su esposa y sus hijas también van a aparecer, y desde este momento, la casa vizcondal va a quedar completamente disuelta, y en ese instante los caballeros se abalanzaron hacia ellos, y apuntándolo con su espada, les cortaron todo movimiento, pero en eso nuestro prota interviene, y le pregunta al anciano por qué está temblando de miedo. Esto enfureció al viejo, pero nuestro prota aún no termina. Dice que en este lugar hay muchos ancianos que están temblando de miedo, y eso es un poco vergonzoso de ver, ya que si temen que su perro le muerda las manos, deberían expulsarlo o ejecutarlo en este instante, pero si tienen pensado ponerle una mano a su familia, tengan por seguro que no va a dejar a nadie con vida. Y en ese instante se sacó la camisa y mostrándoles el símbolo de las 7 alas, les dice que con este poder va a hacer caer a la casa Helheim. Esto dejó sin palabras a todos los ancianos, pero de inmediato se empezaron a levantar y empezaron a decir que esta es una falsificación y no hay forma de que sean las 7 alas verdaderas. Pero en eso el anciano interviene, preguntándole a nuestro prota si sabe el significado de mostrar ese símbolo, y con una sonrisa arrogante, nuestro prota dice que sí. Con un tono severo, el anciano dice que el emblema de las alas, originalmente, es un órgano que los espíritus crearon a los humanos para que estos puedan compartir su poder mágico, y durante generaciones, ellos han estado perfeccionándolo y han aumentado su poder, pero en toda la historia de la humanidad, nadie ha despertado las 7 alas, a excepción del clan de los espíritus, quienes fueron los creadores de esta cosa. Y con un tono amenazante, nuestro prota pregunta si en realidad él es del clan de los espíritus. El anciano dice que es probable, pero siempre y cuando esas marcas sean auténticas, lo que provocó otro silencio en el gran salón. Pero en eso Aster continúa y dice que su verdadero origen no importa a estas alturas, ya que lo único que les tienen que importar es que si ellos están preparados para convertirse en su enemigo, ya que si deciden expulsarlo, muchas nobles casas van a querer recibirlo con los brazos abiertos, y para ellos que temen una gran rebelión sería una gran amenaza, así que lo más lógico es querer mantenerlo a su lado, ya que él tiene planeado superar al gran duque Roderick. Estas declaraciones dejaron totalmente impactado a los demás ancianos, pero nuestro prota sabe muy bien por qué dijo estas palabras, ya que al escucharlo el anciano se dio cuenta de que no hay un bloque unido en la casa Helheim, e incluso él pudo verlo de primera persona, ya que en su vida pasada, Roderick ordenó atacar a las otras casas nobles y de esa manera inició una gran guerra civil. Y para asegurarse de sobrevivir a las futuras catástrofes, en ese instante tiene que asegurarse de quién es el aliado y quién es el enemigo.
Pero en eso, una vez más el anciano interviene, preguntándole si realmente cree que tiene tanto valor. Pero sin achicarse ante tal presión asesina, nuestro prota responde que si creen que no lo vale, entonces pueden matarlo, pero si piensan expulsarlo, tengan por seguro que él va a iniciar una guerra contra ellos. Al decir esas palabras, se está asegurando de hacerles entender que van a perder un gran poder que puede beneficiar a la familia o también que puede provocar su propia caída. Pero en eso, otra de las personas que estaba sentado se empezó a levantar, diciendo que esta charla se está alargando más de lo debido, y mejor sugiere hacer una prueba para comprobar si el poder de las 7 alas es verdadero. Y más por propia curiosidad, quiere saber de lo que es capaz alguien con el poder de las 7 alas, y tras mirarlo detenidamente, nuestro prota se da cuenta de que es el conde Mace, y esta persona sí es un aliado. Y luego de escuchar esto, el anciano empezó a caminar y dice que va a aceptar la prueba, ya que quiera o no, corregir a un nieto ignorante es el deber de un bisabuelo. A él les explica que en lo más profundo de la mansión hay caminos de evacuación para casos de emergencia, y es en este lugar donde han estado criando una criatura mágica, y la prueba va a ser bastante sencilla, y lo único que tiene que hacer es ir a derrotar a esa bestia. Pero mientras estaban avanzando, Hyfrey le reclama a nuestro prota que ya le había dicho que oculte ese poder, y tras no hacerle caso, se han visto envuelto en un gran problema, y mientras recibe su espada, nuestro prota se disculpa con su padre, y dice que no podía dejar que hagan algo con su familia, y sin más opciones, empezó a bajar a lo profundo del lugar, donde ni bien puso un pie, se dio cuenta de que está completamente oscuro, y tras acumular un poco de maná en sus ojos, se quedó totalmente impactado, ya que acaba de ver la cabeza de Darius en ese lugar, y al darse cuenta de esto, el anciano le dice que le dieron la misma prueba que a él, ya que por haber manchado el honor de la familia, tenía que enfrentar a esa bestia para poder salir con vida, pero como puede ver no lo logró, y cuando empezó a opinar en lo más profundo del lugar, se dio cuenta de que hay una gigantesca bestia que está devorando los restos de Darius. Y hasta al darse cuenta de su presencia, de inmediato se empezó a acercar hacia él, y tras observarlo, nuestro prota dice que por primera vez empezó a sentir lástima por su primo, ya que su único error fue haber nacido en esta casa. Pero en ese instante la bestia se abalanzó al ataque, pero para sorpresa de todos, nuestro prota la rebanó con 3 simples cortes, y mientras guarda su espada, dice que su hermana Kudo es mucho más aterradora que esta bestia, pero luego algo llamó su atención, y es que unas extrañas cosas empezaron a salir de la bestia, y ahí se dio cuenta de que este es un no muerto. Y también al darse cuenta de esto, Hyfrey dice que no pueden creer que haya mantenido ese tipo de cosas en el sótano de la casa, pero con un tono amenazante. El anciano dice que les costó un poco capturar esta cosa, y ahí descubrieron que le encanta el olor de la sangre y la muerte, y es por eso que la estuvieron manteniendo cautiva en ese lugar, donde también descubrieron que por más que la corte, esta cosa sigue con vida, y la razón principal por la que la mantuvieron aquí es para poder deshacerse de los cadáveres. En eso, uno de los ancianos interviene, diciendo que incluso para un caballero experto es imposible capturar a una de estas bestias, y le pregunta al anciano si su verdadera intención era no dejar con vida al portador de las 7 alas. El otro, con un tono arrogante, dice que eso solamente significaría que ese poder era una falsificación, y por eso le grita a nuestro prota que no se preocupe si muere, ya que incluso así puede serle de mucha ayuda para ellos. Y en eso el conde que ayudó a nuestro prota dice que ese mocoso está en serios problemas, pero aún así espera que no muera tan fácilmente. Y hablando de nuestro prota, este sigue atacando sin descanso a esta misteriosa bestia, pero por más que lo hace, esta se sigue regenerando, aunque esta no es la primera vez que se enfrenta a un no muerto. Pero a diferencia de los otros no muertos, esta muestra una regeneración avanzada. Menciona que en su anterior vida ya se enfrentó a estos seres, y hay 3 reglas para poder enfrentarlos. La primera es quemarlos con la luz del sol, y la segunda es purificarlos con un arma sagrada. Pero también hay una tercera opción, y es que si ninguno de los ataques surte efecto, la única opción que se tiene es huir de ese lugar, algo que no puede hacer en este instante, y es que a pesar de estar atrapado, tiene que superar esa prueba para que su familia no se vea dañada. Y en ese instante preparó un poderoso ataque, que solamente dejó las piernas de la criatura, y los restos de sus golpes terminaron golpeando la pared, y esto provocó un gran temblor, que dejó completamente asombrados a los ancianos. Pero mientras el humo se empezó a disipar, el anciano principal dice que es una lástima, ya que la bestia se regeneró a una velocidad increíble y logró atrapar a nuestro prota. Al ver esto, Hyfrey trató de intervenir, pero el conde le dice que no haga nada estúpido y simplemente confía en su hijo, ya que tal parece tiene un plan entre manos, y es que a pesar de estar atrapado, Aster está sonriendo.
ya que se acaba de dar cuenta de que la bestia no pudo regenerarse por completo, y esto es debido a todo su poder, y con esto comprendió que solamente tiene que seguir atacándolo, algo que hizo sin demora, ya que creó una vez más el filo de la espada y logró atravesarle la cabeza a la bestia, que de inmediato botó un chorro de sangre. Y mientras observa esto, nuestro prota le dice que lo va a seguir atacando hasta que nunca más vuelva a levantarse, y de esta manera empezó a liberar un gran torrencial de poder, y eso dejó asombrado a su padre, ya que es el mismo movimiento que le enseñó cuando le dio la espada, pero a diferencia de ese entonces, este es mucho más abrumador, y el poder fue tan intenso que empezó a resquebrajar todo el lugar. Pero aún así, el anciano quedó totalmente asombrado, ya que por primera vez en su vida vio de lo que es capaz el poder de las 7 alas. Por un instante todo se quedó en completo silencio, pero en eso el anciano empezó a analizar a nuestro prota y dice que está un poco impresionado, ya que ni siquiera usó una técnica para poder derrotarlo, sino que esta fue una demostración de fuerza bruta, tal como se esperaría de alguien que posee las 7 alas. Por eso le pregunta a Hyfred si él planeó eso desde un principio, pero este responde que no, ya que incluso él está sorprendido por el gran avance que ha tenido su hijo. Y tras escuchar estas palabras, el conde interviene preguntando si hay algo más que el anciano quiera decir, pero este se quedó completamente en silencio, y al entender que acaba de pasar la prueba, le avisa a nuestro prota que ya todo ha terminado, y por eso le pide que suba, pero con un tono arrogante. Nuestro prota dice que le ayuden con eso, ya que acaba de destruir la cadena que lo hizo bajar. Y así pasaron las horas, y ahora nuestro prota está en la habitación personal del anciano, quien le preguntó si le gustaría formar parte de la primer familia, pero nuestro prota se negó, y tras escuchar estas palabras, el anciano le dice que no va a haber una segunda oportunidad. Nuestro prota dice que lo entiende perfectamente, pero que realmente no tiene ningún interés en disputar la sucesión de la familia principal, ya que si aceptara, su presencia solamente va a molestar a todos en la mansión, e incluso su primo se podría sentir muy intranquilos. Pero lo más importante es que su verdadero lugar está en la casa de Hyfred. Esto provocó una gran sonrisa del anciano, quien le dice que esa humildad no oculta la gran ambición que tiene en sus ojos. Y con un tono severo, le pregunta si está planeando quitarle la cabeza al jefe de la familia. Esto dejó completamente aturdido a nuestro prota, pero el anciano le dice que no se ponga a la defensiva, ya que no tiene ningún interés en saber cuáles son sus verdaderos pensamientos. Pero un poco intrigado, nuestro prota le dice que ya le había dicho antes que no toleran a los enemigos en la familia. Pero el anciano una vez más le recuerda que ya le había dicho que no son muy unidos en este bloque, y entre los mismos cabezas de la familia planean la manera de cómo acabar con Roderick. Y es que este, a pesar de ser el jefe de la familia, tiene gran poder detrás de él, pero si su existencia sirve para poder contenerlo, entonces eso lo tranquiliza un poco, pero le aclara que si alguna vez llega a mostrarle los dientes, no va a dudar en tomar cartas en el asunto. Y con esto terminó la charla, y al salir de la habitación, su padre ya lo estaba esperando y le pregunta qué fue lo que hablaron. Ahí nuestro prota le dice que él ofreció ser parte de la familia principal, pero obviamente lo acaba de rechazar, algo que dejó impactado a su padre, pero también al otro conde que lo estaba esperando, quien de inmediato le dice que si hubiera aceptado hubiera tenido grandes beneficios. Ahí nuestro prota aprovechó para preguntarle qué es lo que realmente esperaba obtener cuando propuso la prueba, pero este dice que en realidad no tenía ninguno, simplemente quería molestar a un mocoso que parecía ser muy arrogante. Pero mientras se le acerca a él, le dice que desde ahora se ha convertido en la principal amenaza de los otros ancianos, y mirando hacia un costado, se da cuenta de que los demás aún no se han ido a sus casas, y todos estaban esperando a ver qué era lo que hacía. Ahí Miles le dice que ellos definitivamente no se van a quedar de brazos cruzados, y tal vez algunos sean unos aliados, pero tiene que tener cuidado de los otros, ya que como él mismo le había dicho, el poder de las 7 alas tiene un valor incalculable, y muchos van a empezar a apuntar hacia él, ya sea por buenas o malas intenciones. En eso nuestro prota le pregunta cuál de ellos dos sería él, pero este le dice que aunque no lo parezca, él es un miembro de la Junta de la Academia de Caballeros, y por lo general siempre disfruta de ponerle trabas a aquellos jóvenes que son muy talentosos. Y mientras empieza a ir, le dice que espera que algún día se pueda inscribir a su academia. Tras observarlo por un instante, nuestro prota dice que ese sujeto es bastante extraño, y quizás es muy temprano para considerarlo un aliado. Pero en eso su padre le dice que ya es hora de irse y contarles a sus hermanas cuáles fueron sus grandes hazañas. Nuestro prota le dice que sí, pero también tienen que hacer algo con sus heridas, ya que si su madre los llega a ver, seguramente se va a molestar con ambos. Pero esto todavía no termina, ya que en un lugar en la capital del reino, un caballero le está informando a Roderick
que su hijo Darius no logró pasar la prueba que le puso Zenith. Este dice que es una lástima, pero también dice que escuchó que el hijo de su hermano acaba de ser llamado por los ancianos y pregunta cuál fue la razón para esto. El caballero le dice que hay una gran noticia sobre esto, así procedió a contarle todo lo que pasó en esa reunión, y estas palabras ni siquiera impresionaron a Roderick, quien simplemente responde que tal y como había imaginado, ese niño sí tenía el poder de las 7 alas. Un poco impactado, el caballero le pregunta si ya lo sabía, y Roderick dice que sí, pero también que si ese mocoso se llega a fortalecer, va a cambiar el equilibrio de la familia, y el caballero le pregunta si no deberían tomar alguna medida de contención. Pero Roderick le dice que no es necesario, ya que tarde o temprano el poder de las 7 alas van a ser para él, así que van a dejar que ese pequeño se divierta un poco, ya que siente un poco de curiosidad de ver qué tan lejos logra llegar aquel niño que se le escapó en esta noche nevada. Y con esto terminamos el video. Como ya lo había dicho antes, este va a ser el último video de 1 hora que hay en el canal, o al menos hasta que salga un manga muy bueno que tenga muy pocos capítulos. También quiero avisarles que el próximo capítulo del Mercenario va a salir este jueves, y desde ahí nos vemos hasta la próxima semana con un video de más de 3 horas. Espero que le den mucho apoyo, ya que si les va muy bien al video, voy a seguir con este nuevo formato, ya que en todos los comentarios me piden videos más largos, y espero que realmente los puedan apoyar.